Desde 1970 nos hemos movido por un mismo impulso, la salud renal de toda Latinoamérica. Nos llenamos de orgullo con nuestros logros para construir la historia que nos identifica. Pero queremos que todos conozcan nuestra unión como región, para seguir sumando talentos y esfuerzos a nuestras raíces. Porque son nuestras raíces en cada país las que nos unen para ser como somos ahora. Presentamos SLAN, una sociedad para representar a todos los latinoamericanos, reuniéndolos desde el norte, pasando por las cordilleras y las playas hasta llegar a la Patagonia, para seguir cuidando su salud. Todos somos SLAN. Adelante, doctor Vicente. Hola, buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes. Qué alegría saludarles nuevamente en este miércoles de SLAN. Acá Vicente Sánchez Polo desde Guatemala, les saludo con mucho cariño y como todos los miércoles hemos preparado realmente un espacio para que podamos seguir creciendo en el tema de esta amada nefrología. Así es que bienvenidos, como siempre, qué alegre poder compartir con ustedes y para mí es un gusto comentarles que hoy tenemos un grupo de queridos amigos, invitados, expertos como siempre en el tema que vamos a tocar el día de hoy. La doctora Karen Curville de Panamá, el doctor Ramón García Trabanino del Salvador y como coordinador, de verdad es un gustazo siempre que el doctor Ricardo Correa se acerca por acá a esos webinarios, a estos espacios. Siempre es un gusto darle la bienvenida al doctor Ricardo Correa Rotter, un querido amigo, un compañero, el líder de la nefrología mundial, ícono de la nefrología latinoamericana. Ricardo no solo de una manera formal ha sido nombrado secretario anteriormente de la Sociedad Internacional de Nefrología, expresidente de SLAN. Diríamos que ha sido un hombre que ha llevado en su corazón y en su mente siempre la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. Así es que, Ricardo, es un gustazo tenerte acá con nosotros. Un nefrólogo destacado, nos estará representando en el Congreso de la Sociedad Europea Renal próximamente. Así es que, ¿quién más que Ricardo Correa Rota desde la Ciudad de México para poder moderar, coordinar y dirigir este webinario de SLAN? Bienvenido, querido Ricardo, de verdad, un verdadero gusto y yo creo que olvidé únicamente decir que aparte de mexicano, casi centroamericano y aquí en Centroamérica te queremos muchísimo con todo el respeto de los amigos y colegas mexicanos. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Gracias, Vicente. Como dices tú, qué alegre, sí, pues. Y como dicen en la tierra centroamericana mía, estar aquí con ustedes es pura vida, pura vida. Un gusto estar aquí y agradezco tu presentación siempre inmerecida y un poco exagerada. Lamento que no esté por aquí mi madre para oírla, porque ya no está, pero ella sí te lo hubiera creído. Bueno, Vicente, queridos amigos, tenemos una velada muy, muy atractiva y tenemos dos grandes ponentes con un tema de lo más controversial, de lo más interesante, la nefropatía mesoamericana y desde esta visión, cómo sospecharla y cómo tratarla. Antes de seguir adelante, quiero dar un par de avisos, antes de que me olvide yo de darlos y cierta personita de SLAN después me cuelgue. Recuerden que este webinario está siendo transmitido en vivo en Facebook, en el Facebook de SLAN. Y en unos cuantos días, para quien quiera recomendarlo o volverlo a ver, podrá ver una grabación en el YouTube de SLAN que tendrá este como tiene otros webinarios ahí presentes. El segundo recordatorio es que tenemos dos vías de comunicación con el público. Por favor, todas las preguntas en el icono de preguntas y respuestas. Ese icono será consultado por nosotros, yo como coordinador y por los ponentes. Y todos los saludos y los holas y los abrazos virtuales a través del chat. Sin tardar más, quiero presentar a nuestra primer ponente, la doctora Karen Curville. Karen es panameña, ella es la jefe de la unidad de hemodiálisis del Hospital del Hospital Doctor Gustavo N. Collado de la Caja del Seguro Social en Chitré, en Panamá. Ella es investigadora del Sistema Nacional de Investigación de Panamá,
miembro del Comité de Nefropatía Mesoamericana de la SLAN y también es miembro del board de CENCAM de la Sociedad Internacional de Nefrología. Karen nos presentará un caso y a raíz de este caso, como lo va a ir desarrollando, se irá dando la discusión y la presentación posterior de nuestro segundo ponente. Karen, muchas gracias, te cedo el micrófono y apago mi cámara para centrarme en tu presentación. Buenas noches, muchas gracias por la presentación, doctor. Saludos a todos desde Panamá. Hoy queremos compartir con ustedes un tema muy interesante y para nosotros muy importante, que es la nefropatía mesoamericana. Pero hoy hemos querido traerles para ustedes que probablemente no siempre saben que tienen este paciente frente a ustedes, y es cómo sospechar. ¿Cuándo yo voy a sospechar que tengo un paciente con nefropatía mesoamericana? Entonces, muy bien, si repasamos las causas mundiales de enfermedad renal crónica, por supuesto que no vamos a ver nefropatía mesoamericana ahí. Sabemos que la diabetes y la hipertensión ocupan más del 50% de todos nuestros pacientes que están ahorita en alguna terapia de reemplazo renal. Que tenemos causas importantes de glomerulonefritis, causas inmunológicas, causas hereditarias. Pero siempre nos queda un grupo que en nuestros países, en Centroamérica, es un grupo importante y que es el desconocido, ¿verdad? Pero de entre eso desconocido, a través de los años, hemos podido ir identificando las causas, ¿verdad? Desconocido no simplemente significa que ya no voy a buscar más, y a veces haciendo una buena historia, recordando con el paciente, buscando los antecedentes, podemos llegar al diagnóstico. Y ese saquito en donde metíamos todo lo que no conocíamos, pues se ha ido empequeñeciendo. Y desde el año 2000 hacia acá, cuando empieza este problema en El Salvador y en Nicaragua, hemos podido ir identificando y acortando esa brecha. No ha sido fácil, no es fácil hacer el diagnóstico, pero es muy importante entender cómo sospecharlo y por eso estamos aquí. En el año 2000, en El Salvador y en Nicaragua, empezaron a haber un aumento de pacientes con enfermedad renal crónica muy avanzada, gente muy joven, que eran los trabajadores, y en ese tiempo específicamente trabajadores de la caña. Y pues como es una tarea muy pesada, pues casi todos eran hombres, eran jóvenes. Y esto trajo un aumento en la mortalidad que todavía sigue en estos países, tan alta que llamó la atención de las organizaciones internacionales sobre qué pasaba en estos países, por qué se presentaba tanta enfermedad renal crónica y en pacientes que no tenían ningún antecedente previo, porque eran pacientes jóvenes. Si vemos en el mapa de Centroamérica, en el mapa agrícola, toda la costa del Pacífico es donde mayormente hay la producción de maíz, de arroz y de caña, ¿verdad? Y pues se vio que en estos países, en Salvador y Nicaragua, los casos se veían en la costa pacífica, en el sur. A través de los años hemos ido identificando desde México hasta Panamá, en la costa del Pacífico, sitios importantes en donde encontramos estos pacientes. No se presentan en la costa del Atlántico. Y aparte de eso, pues hemos visto y seguimos viendo el tema del calentamiento global, y en donde pues Centroamérica está en esa franja en donde ya se sabe que la temperatura ha ido subiendo en los últimos 50 años 1 grado. El mapa en la esquina superior derecha es para indicarles que estos pacientes pues están lejos de los centros de atención, de los grandes centros de referencia en todos estos países, y probablemente eso ha dificultado el diagnóstico. Cuando ha pasado el tiempo y se ha podido identificar si hay algunas zonas más importantes que otras, se localizaron las zonas calientes o los hotspots, y muy relacionada con temas agrícolas, y finalmente todos los casos se identifican en la costa del Pacífico. Entonces ahí tenemos, cuando usted va a ver un paciente, preguntar de dónde viene, ¿verdad? Vamos a ver el tema con un caso clínico de nuestro país. Este era un señor de 44 años que acudió a una evaluación de un centro de atención primaria porque tenía una historia de un dolor abdominal tipo cólico, que llevaba 2 semanas de evolución. Era un dolor de moderada intensidad, pero estaba asociado a hiporexia. En la historia del paciente no había fiebre, no había vómitos, no había diarrea. Le realizan unos laboratorios básicos y encuentran una elevación de la creatinina.
paciente le inician hidratación intravenosa y lo refieren al centro de segundo nivel sospechando una lesión renal aguda. En el interrogatorio del paciente, este paciente no tenía ningún antecedente patológico importante, no era hipertenso, no era diabético, usaba alcohol los fines de semana, no fumaba, no usaba drogas ilegales y refería uso ocasional de antiinflamatorios por dolor. Sin alergias, nunca había sido operado ni hospitalizado. El paciente vive en un área del sur de Panamá, en donde se realiza más que todo labores de agricultura. No estaba casado, no tiene hijos, vive con una hermana y no había antecedentes de enfermedad familiar. Se dedica a la agricultura variada, tomate, arroz, caña y por supuesto que como son de sus cultivos, él aplicaba el pesticida sin equipo de protección personal. Al examen físico del paciente, pues un señor con un índice de masa corporal 22, presión arterial 148/90, frecuencia cardíaca conservada, frecuencia respiratoria, no fiebre. El paciente estaba hidratado, venía de un centro de atención donde habían usado hidratación intravenosa. En el momento no había dolor abdominal ni edema. Se le hacen los exámenes básicos, una radiografía de tórax, donde no se encuentra nada, infiltrados. Se le realiza un ultrasonido renal por el hallazgo de la creatinina alta con un primer laboratorio sin antecedentes y se encuentra que el paciente tenía unos riñones de 9 centímetros con una ligera atrofia renal, sin litiasis, sin hidronefrosis. Los laboratorios de ingreso en el centro de segundo nivel pues tenían una hemoglobina de 12,9, no alteración de los glóbulos blancos ni las plaquetas, glicemia 119, una creatinina ligeramente más baja, nitrógeno de urea ligeramente elevado, un ácido úrico ligeramente elevado, electrolitos normales, potasio en el límite inferior pero normal, y una albúmina de 3,7. El examen de orina de ingreso, sin proteínas, una cruz de cetonas, probablemente por deshidratación. Entonces nos encontramos con un paciente que tiene un diagnóstico de una observación por insuficiencia renal aguda, desconocido, o una enfermedad renal crónica, ¿verdad? El paciente se admite para completar estudios, sabemos que no es diabético, buscamos en nuestro algoritmo de diagnóstico si pudiéramos encontrar alguna explicación, se le realizan otros estudios, se continúa la hidratación, el paciente tiene una buena diuresis, así que se le realiza el control de pruebas de función renal, pero la creatinina se mantiene igual. Se le realizan las pruebas virales, el paciente nunca había sido atendido, se le hace HIV, hepatitis, se le realizan las pruebas de inmunología, buscando alguna alteración, vasculitis, la gasometría venosa normal. Y pues como el paciente no evolucionó a peor, pero tampoco mejoró con 4 días de hidratación, y en nuestro hospital tenemos la disponibilidad de la biopsia, una vez a la semana, entonces se decide realizarle una biopsia renal. Lo que encontramos fueron 60 glomérulos, 38 globalmente esclerosados. En la descripción de patología, pues no había formación de semilunas, ni necrosis, la membrana basal de espesor normal. Pero cuando vamos a la tinción de Masson, pues vemos 70% de fibrosis en el intersticio. Los glomérulos que estaban conservados no tenían ninguna alteración, pero vemos muchos glomérulos que ya estaban esclerosados, ¿verdad? Y las arterias tenían esclerosis leve de la íntima. Se le realiza toda la inmunofluorescencia que fue negativa, lo que nos dice que no hay ningún depósito de ningún complemento, de ninguna inmunoglobulina. Y por ahora no tenemos microscopía electrónica, afortunadamente ya lo tenemos en la ciudad, así que pronto podremos revisar estas biopsias con microscopía electrónica. Así que el diagnóstico histopatológico fue, bueno, por la función renal, una enfermedad renal crónica en estadio 4, sin proteinuria A1, pero hallazgos sugestivos de nefropatía mesoamericana por el daño en el intersticio, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué sabemos del diagnóstico? ¿Qué hemos ido aprendiendo? Que tenemos que preguntar los antecedentes laborales de los pacientes. En nuestro país, pues es común que en el expediente pongan si el paciente es jubilado o tiene una pensión, pero eso no nos dice nada de su antecedente, ¿verdad? Preguntar si hay alguien en la familia que tiene enfermedad renal crónica, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a descartar enfermedades hereditarias. El paciente no debe tener otro diagnóstico, por eso que es importante completarle todos los estudios. Y
En nuestros países pues tenemos infecciones virales, tenemos anta, leptospira, dengue, así que es importante, puede ser que el paciente ya pasó la fase aguda, no tenga fiebre, así que debemos descartar las causas virales y no olvidar el HIV que ha ido resurgiendo como una causa importante. Y por supuesto las causas inmunológicas. No siempre se pueden hacer todo el panel, pero lo que podamos realizar nos ayuda a descartar los diagnósticos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las ocupaciones de riesgo, hemos ido aprendiendo que no son solo la caña, sino las ocupaciones que tengan estrés térmico, las salinas, conducir equipo pesado, las minas, todos los cultivos, no solamente la caña, maíz, el arroz, los transportistas, trabajadores de la fábrica. Entonces es muy importante preguntarle al paciente qué hace, qué hacía durante los últimos 5 años de trabajo. ¿Qué sabemos del tratamiento? Pues no voy a ahondar aquí porque el doctor Ramón García Trabanino va a hablar un poquito de eso. Todavía seguimos investigando porque como no hemos podido identificar exactamente cuál es la causa, es muy difícil, pero hay algunas cosas que hemos identificado en el paciente y es que tiene depresión de volumen que le produce una lesión renal aguda que tiene un ciclo que va haciéndose crónico, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes en este momento? Este caso ya tiene 4 años de seguimiento, sus primeras visitas, una vez que hicimos la intervención, le explicamos cuál era su diagnóstico, cuáles son sus probabilidades, pues tenemos una biopsia que nos ayuda a programarnos con el paciente en el caso tal de que él vaya empeorando su función renal, nos ayuda a programarnos para el inicio de diálisis. Y pues se le inició tratamiento para la hiperuricemia. Lo que vemos aquí, pues que los laboratorios se mantienen normales, el paciente no es hipertenso, los electrolitos se mantienen normales. El examen de orina no tiene proteinuria porque esta no es una afectación glomerular, eso es algo que nos ayuda a ver la biopsia. Y pues que a la fecha el paciente continúa en control en consulta ambulatoria y una vez que nosotros hacemos la intervención de la recomendación de la hidratación, evitar los factores de riesgo, recomendar estilo de vida saludable como cualquier patología, pues el paciente no progresa. En el manejo de la hiperuricemia, pues el doctor hablará un poquito más de eso, pues hay que hacer el tratamiento, recordar que tenemos un factor cultural sobre las bebidas alcohólicas, somos carnívoros y pues el uso de AINES, que si bien no hay un estudio que diga que eso produce nefropatía mesoamericana, sabemos que es un factor importante porque estos pacientes hacen actividades de gran implica mucho esfuerzo, les da dolor y los fines de semana, aparte de tomar licor, pues toman antiinflamatorios para el dolor que sabemos que tiene un impacto a nivel glomerular, ¿verdad? Entonces, identificar el diagnóstico de cualquier enfermedad es importante porque usted necesita hacerle un camino al paciente y que él sepa y entienda hacia dónde vamos, cuál es el plan y qué esperar. Es importante hablar sobre progresión de enfermedad renal, pero es más importante hacer el diagnóstico, ¿verdad? En esta curva, que es la creatinina y el filtrado glomerular, si bien se ve hacia arriba, lo importante es que no baja, ¿verdad? Son pocos mililitros por minuto, pero eso es suficiente para un paciente para no entrar a diálisis. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico temprano y poder hacer la intervención para que ese paciente uno lo pueda seguir en el tiempo y que pues sea un paciente menos que va a ingresar a terapia de reemplazo renal. Muy bien, yo termino aquí y ahora vamos a pasar a la siguiente presentación. A ver, voy a abrir mi cámara y mi micrófono. Karen, muchísimas gracias. Excelente esta presentación. Este caso ejemplifica, creo yo, en forma más que gráfica, lo que hemos observado en esta población por muchos, muchos años. No quiero hacer más comentarios porque habrá un periodo para preguntas, comentarios, y quiero dar la palabra a mi querido amigo, también amigo, Ramón García Trabanino. Ramón tiene algunos hechos interesantes. El primero es que él es el pionero que describió esta enfermedad en una publicación de la OPS. La describe de una manera peculiar diciendo esto está raro. Esto quién sabe qué es. Y Ramón, ya llevamos 20 años y seguimos diciendo esto quién sabe qué es. Yo creo que ya es tiempo que empecemos a saber, pero bueno, seguimos trabajando.
Ramón es director de un centro de hemodiálisis en San Salvador. Trabaja activamente como investigador colaborador de de BU o la Universidad de Boston de los Estados Unidos en este tema en particular. Es fundador y benefactor de la Fundación Renal José Jarquín de El Salvador. Es vicepresidente regional de la Sociedad Latinoamericana y, por supuesto, miembro del comité del mismo tema, nefropatía mesoamericana. Ramón, te cedo la palabra y quito mi cámara para que después pasemos a la discusión y preguntas. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tus amables palabras. Vamos a comenzar y vamos a darle continuidad al tema. Vamos a seguir hablando del diagnóstico y del manejo de la nefropatía mesoamericana. Vamos a tomar lo que nuestra querida Karen Curvil de Panamá nos ha presentado como una base para tratar de expandir. Y también vamos a tratar de entender por qué la doctora Curvil hizo lo que hizo, cómo se sospechó, por qué se sospechó, por qué se llegó a esa conclusión y por qué es que después el paciente tuvo este pronóstico tan bueno durante los últimos 4 años. Miren que este caso nos deja una gran lección. La enfermedad renal crónica se puede detener, especialmente si se descubre a tiempo. Entonces aquí tenemos que entrar en hacer diagnóstico. Solo podemos ejercer prevención si conocemos, si no, no. Entonces, en resumen, ¿qué necesitamos para diagnosticar nefropatía mesoamericana? Y esta es una pregunta muy importante porque a veces, como es una enfermedad que nos suena mucho a misterio, a desconocido, pero al final es una enfermedad renal crónica. Así que lo que necesitamos es la tabla CADIGO. Esto a nosotros como nefrólogos nos toca difundir este conocimiento. Lo hablábamos justamente antes de iniciar el webinar con el doctor Correa Rotter, que tenemos que transmitir este conocimiento y fomentar el uso de las herramientas diagnósticas por parte de todos los colegas de primer nivel y de todo el personal de salud que está involucrado en la atención de estos pacientes en las áreas endémicas. Entonces, la tabla CADIGO sigue siendo nuestro pilar diagnóstico para la nefropatía mesoamericana. Tenemos que entender y comprender bien esta tabla para poder descubrir, diagnosticar a estos pacientes. ¿Por qué se los digo? Porque ya nos ha pasado que generalmente se tenía el concepto, o hay un concepto erróneo, o quizá no erróneo, quizá anticuado, de que el paciente renal es aquel que tiene menos de 60 mililitros por minuto. Antes se decía que una parte era enfermedad renal crónica, la otra era insuficiencia. Ese término insuficiencia tiende al desuso, es peyorativo, no nos conviene utilizarlo en los pacientes, sino que se prefiere hablar de enfermedad renal crónica modernamente, ¿verdad? Evitar los términos que pudieran resultar denigrantes o que nos pueden desalentar al paciente a persistir o permanecer en un control, como lo que nos ha mostrado la doctora Karen, que este pacientito lleva 4 años bien cuidado y el filtrado glomerular en vez de bajar, le ha mejorado. Siempre se mantiene en una categoría G4, pero no ha llegado a diálisis. Le hemos dado 4 años de vida, que quién sabe si los hubiera tenido si no hubiera pasado esa consulta. Y quiero que también recuerden y tengan en mente el motivo de la consulta del paciente, de la doctora, porque aquí es donde entra el trabajo de todos, no solo nefrólogos, todos como personal de salud. Pero bueno, regresando a la tabla, tenemos el gran problema de la zona gris. El paciente que está arriba de 60, 80, 90 mililitros minuto, que a lo mejor todavía tiene una creatinina normal. Este paciente, a veces lo vemos y se nos escapa del diagnóstico. ¿Por qué? Porque se nos olvida leer la letra pequeña de la tabla, que dice que el paciente está en verde, aquí, en bajo riesgo, pero que si no hay otros marcadores de enfermedad renal, no es enfermedad renal crónica. Inversamente, sí va a ser enfermedad renal crónica si hay otros marcadores de enfermedad renal persistentes, obviamente, por más de 3 meses. Por ejemplo, un paciente con una hipocalemia persistente,
una hiponatremia, un trastorno electrolítico. Las guías CADIGO mencionan hallazgos en la ultrasonografía, hiperecogenicidad del parénquima, como vimos en el caso que nos mostró la doctora Karen. La hiperecogenicidad del parénquima, se ve más blanquita la carne del riñón porque son cicatrices, nefronas muertas. Este paciente sí tiene enfermedad renal crónica, en todo caso en categoría G1 o G2, según cómo esté su filtrado glomerular, pero este es el que más nos cuesta diagnosticar. Y este es el que más se va a beneficiar de la prevención secundaria. Entonces, no nos olvidemos de la tabla CADIGO, porque la nefropatía mesoamericana no deja de ser una enfermedad renal crónica como cualquier otra. Entonces, ¿qué necesitamos para diagnosticar la nefropatía endémica de Mesoamérica? Retomando lo que nos ha hablado nuestra colega, pues una historia clínica es básico, importante. El sexo masculino es predominante. Yo me tomo el atrevimiento aquí de poner será exclusivo porque yo sigo con esto. Más adelante, cuando veamos diagnóstico diferencial, les voy a hablar de los pocos casos femeninos que he recibido y que al final se ha logrado un diagnóstico por exclusión que no es nefropatía mesoamericana. No lo sabemos y ojalá que la historia me desmienta en mi aseveración o me confirme más adelante. Que procede de una zona endémica, que labora al aire libre y presenta exposición ocupacional o lúdica al calor. Nos sucede mucho en El Salvador, donde yo trabajo, que tenemos atletas. Se les ocurrió hace unos años poner una escuela de fútbol en la costa y todos los chicos pues presentaban problemas, muchos chicos presentaron problema renal por estar ahí en la zona jugando fútbol y haciendo actividad física también, ¿no? Antecedente familiar de enfermedad renal crónica, muy importante también, que es bastante común, según la literatura nos ha mostrado, en la nefropatía endémica de Mesoamérica. Ojo, eso no significa que la enfermedad sea hereditaria o genética. Recordemos, por ejemplo, en la nefropatía endémica de los Balcanes también se observaba una gran frecuencia de antecedente familiar de enfermedad renal. Pero no solamente se heredan los malos genes, también los malos hábitos, las malas costumbres y otros patrones culturales. Entonces, mucho ojo, pero sí, cuando el paciente tiene un antecedente familiar, esto nos puede apuntar también a un problema renal asociado a una nefropatía endémica de Mesoamérica y obviamente hay que descartar otras enfermedades hereditarias. Siempre preguntar por historia previa de síntomas comunes en estos pacientes en estadios, en etapas iniciales, como calambres, debilidad, parestesias, disuria, síntomas que pueden estar asociados a la deshidratación, a los trastornos electrolíticos, al potasio o el sodio bajo, o el paciente que ya ha tenido algún antecedente de lesión renal aguda, que desafortunadamente sigue siendo la cenicienta en la región de la nefrología. Si la nefropatía endémica de Mesoamérica nos cuesta a veces diagnosticarla, las lesiones renales agudas se nos escapan todavía más por montones. ¿Qué es indispensable? Bueno, una creatinina idealmente trazable a IDMS para calcular el filtrado glomerular. Ya vimos la tabla CADIGO nos pide el filtrado glomerular, no la creatinina. Una relación albúmina-creatinina en orina, que ahora modernamente es fácil y barata de obtener, hasta en tiras reactivas se puede medir. A veces si ustedes recuerdan, la tabla se basa precisamente en esto, en relación albúmina-creatinina, miligramos de albúmina por gramo de creatinina en orina. A veces me preguntan, es que yo tengo 2 cruces en el urianálisis, en el general de orina. Es que tengo 500 en la recolección de 24 horas. No, la tabla pide relación albúmina-creatinina en orina al azar. Este es el criterio principal diagnóstico. Lo demás, por supuesto, apoya, pero tenemos idealmente que pedir una relación albúmina-creatinina que afortunadamente ya no es una prueba tan cara ni tan escasa como era hace unos años. Además, esto es lo indispensable, pero en estos pacientes debemos complementar con electrolitos. Ya vimos que hay mucho trastorno en ellos de sodio o de potasio. El paciente de la doctora tenía apenas un potasio mínimo, en el límite mínimo, pero todavía normal. No presentaba hipocalemia, hipopotasemia, sin embargo, es algo que vemos bastante frecuente en estos pacientes. El magnesio, el calcio, etc. La brecha aniónica, el anion gap, otra herramienta diagnóstica valiosa que muy poco empleamos en la región, pero es parte del panel renal o perfil renal en la mayoría de países del mundo y que es una prueba que se hace en sangre venosa también. Simplemente sumamos los cationes y restamos los aniones. Usamos el CO2, el bicarbonato, como un proxy, como un sustituto del
el CO2 por bicarbonato, y así restamos los positivos de los negativos y sabemos la brecha aniónica, y esto lo que nos dice es si hay o no hay acidez metabólica, acidosis metabólica, que también es común en estos pacientes y se puede corregir. El ácido úrico, que hemos visto también que frecuentemente los pacientes lo presentan elevado, no sabemos si por la misma enfermedad, por la deshidratación, por la exposición al calor o por la dieta, pero es bastante común. La glucosa, para descartar diabetes, y un urianálisis o examen general de orina. En cada país de Latinoamérica se le puede designar de forma diferente, pero sabemos a qué nos referimos. También nos ayuda muchísimo a descartar otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, si observamos hematuria, sangre en la orina, microscópica, pues obviamente vamos a tener que ir a buscar por otros diagnósticos a este paciente. Recomendado, bueno, descartar enfermedades glomerulares, obviamente, ver que no haya una proteinuria importante, relevante. Descartar leptospirosis, como hizo la doctora con su paciente, porque el daño renal por leptospirosis también puede presentar un cuadro de daño intersticial muy similar con potasio bajo, etcétera. Tenemos que descartar, ojo, otras nefritis intersticiales crónicas. Hay muchísimas causas de nefritis intersticial crónica. La lista es interminable. Obviamente no vamos a pedir prueba para todo, pero para eso contamos con la herramienta más importante en la medicina, que es la historia clínica, y otras nefropatías hipocalémicas. Todo esto hay que descartarlo en el paciente. Por último, la ultrasonografía para evaluar el estado renal, descartar obstrucciones o enfermedades poliquísticas hereditarias. La ultrasonografía, como nos mostraba la doctora, a veces desde los estadios iniciales, categoría G1, G2, CADIGO, hemos visto pacientes con creatinina todavía normal, pero en la ultra ya se observa la hiperecogenicidad, el aumento del ecogenicidad en el parénquima renal. Y esto ya nos indica, es un indicador que obviamente si persiste por más de 3 meses, la guía CADIGO dice su paciente ya tiene enfermedad renal, categoría G1 o G2, quizá con filtrado normal, pero ya tiene enfermedad renal. Esto es una tabla que nos resume en quiénes vamos a sospechar la enfermedad, cuándo generalmente es que se nos presenta este paciente, qué buscar, qué descartar y cómo tratarlo, y cuál va a ser generalmente los resultados de la intervención. Bueno, vamos a sospechar en un paciente joven masculino de región endémica, en cualquier ocupación, pero especialmente aquellas que están expuestas a estrés térmico, actividad física intensa, por ejemplo, los agricultores, y dentro de los agricultores, por los trabajos más intensos, como por ejemplo el cortar caña. Historia familiar también de enfermedad renal, como les comentaba esto. Este paciente generalmente no nos va a llegar al nefrólogo, y es lo que comentaba también el doctor Correa Rotter, que no podemos estar esperando ni el paciente de nefropatía mesoamericana, ni el paciente renal diabético, ni el paciente renal hipertenso a que lleguen a buscarnos. No, este lo tenemos que buscar en su casa o en la clínica de atención de primer nivel, a tiempo, cuando todavía la enfermedad se puede detener. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto en tamizajes comunitarios, por ejemplo, cuando empezamos a enrolar pacientes para un estudio de seguimiento con mi compañero y amigo, mi brazo derecho en la investigación, el doctor Emanuel Jarquín, vamos a las comunidades y ¿qué resulta? Que cuando uno busca, encuentra. Y están los pacientes con filtrado glomerular bajo, creatinina alterada, relación albúmina-creatinina alterada, y no lo sabían, porque esta es una enfermedad más o menos bastante silenciosa. La gente se queda esperando si le va a doler o algo y pues no le va a doler. Pero también tenemos que aprovechar a pescar, como hicieron en Panamá en el caso que nos mostró la doctora, al paciente que llega a consultar por otra causa a veces, por calambres, debilidad, disuria, hormigueos, cosas que en los estudios de investigación se han demostrado que son síntomas frecuentes en estos pacientes, la famosa fiebre del trabajo que presentan los pacientes. Este paciente, hay que preguntar, ¿usted ya se revisó sus riñones? Que era el mensaje justamente del Día Mundial del Riñón este año. Y tenemos que sospechar nefropatía mesoamericana ante la presencia de estos calambres o estos posibles motivos de consulta. ¿Y a qué se debe esto? Pues muy probablemente y generalmente a los trastornos mismos electrolíticos. También el paciente que se presenta con un evento de lesión renal aguda, hay que sospechar la enfermedad, que vamos a buscar, tal y como hizo la doctora, ver si el paciente presenta hipocalemia, hiponatremia, hiperuricemia,
una acidosis metabólica con anion gap alto, una brecha aniónica alta, más de 14, cristales de uratos en orina. Y vamos a descartar, obviamente, que la causa no sea hipertensiva, diabética, una glomerulonefritis, que generalmente la glomerulonefritis se nos va a acompañar de proteinuria importante o de sangre oculta en la orina o de otros hallazgos, ¿no? Un lupus, por ejemplo, obstrucciones u otros. Vamos a tratar al paciente, que esto lo vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas, con educación, con corrección de los electrolitos, hidratación, bicarbonato en caso de haber una acidosis metabólica, pero mucho ojo si el potasio está bajo, no podemos, tenemos que tener cuidado porque podemos bajarle más el potasio, y medicamentos reductores del ácido úrico si están indicados. ¿Qué es lo que vemos históricamente con los pacientes? Que muchos pacientes se estabilizan, mejora la lesión renal aguda que llevaban y se quedan ahí donde lo descubrimos y pasan años y ya vamos a ver por qué. Pero hay otros pacientes que por más que hacemos y hacemos todo según nosotros correctamente y nos evoluciona y llega a diálisis y lo perdemos. Esa diferencia estamos tratando de entenderla, de investigarla ahora mismo en un estudio grande, masivo, que estamos realizando gracias al apoyo de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos en toda Centroamérica y la India. Esperamos que el estudio pueda continuar y dé fruto más adelante y tengamos un poco de respuestas a esta pregunta. Recordemos, por favor, que tenemos que hacer siempre diagnóstico diferencial. No toda enfermedad renal crónica de causa desconocida es nefropatía endémica de Mesoamérica. El paciente con nefropatía de Mesoamérica ya vimos que tiene características muy definidas, que se han visto estudio tras estudio, desde las primeras publicaciones hasta las más recientes. Siempre observamos los mismos síntomas clínicos, los mismos hallazgos de laboratorio. La ausencia de una causa demostrable no es sinónimo de nefropatía endémica de Mesoamérica. Ojo, especialmente en pacientes que ya no llegan en categorías avanzadas de enfermedad renal o ya para diálisis, es a veces difícil establecer la causa. Y este artículo, pues, es una lectura recomendada porque resume lo que estamos platicando, qué buscar, qué descartar, qué pensar, y está escrito en español, que es algo que nos interesa mucho para la difusión local en las regiones afectadas. Yo estoy muy agradecido con la Sociedad Paraguaya de Nefrología por la oportunidad de haber publicado esta breve revisión que salió hace muy poquito, hace unos meses. Y vamos a comparar este trabajo de Gifford. A mí me fascina porque a veces perdemos de vista que la nefropatía endémica de Mesoamérica realmente no es algo tan extraño o raro. En la historia de la nefrología, nuestros antecesores, nuestros profesores, ya se enfrentaron en su momento a otras nefropatías endémicas. Y aquí, por citar algunas, en esta publicación de Gifford, él hizo una comparativa, por ejemplo, de la enfermedad Itai-Tai, que era la nefropatía del río Jinsu en la prefectura de Toyama, en Japón, hace ya muchísimos años. Y se tardaron 50 años en hallar la causa y era una contaminación por cadmio. Luego tuvimos la nefropatía endémica de los Balcanes en los años 50, que de igual forma, desafortunadamente, fueron 50 años para lograr encontrar la causa y al final la causa se descubrió por una serendipia, porque se dieron cuenta que unas mujeres en Bélgica presentaban el mismo cuadro con los mismos hallazgos y su único pecado era haber tomado unos té para adelgazar que llevaban esta plantita, la Aristoloquia. Y así tenemos muchos otros ejemplos y ahora las nefropatías endémicas de causa todavía no especificada, a las cuales se les suele denominar CKDU en inglés o ERCNT no tradicional en español. Pero lo que me interesa que ustedes vean aquí en esta diapositiva es esto, que en la histología renal, todas estas nefropatías endémicas, todas se presentan con fibrosis intersticial y atrofia tubular. ¿Por qué? Porque esta es la vía final común de muchos tipos de daño renal. Entonces, la biopsia es inespecífica en ese sentido. Y sin embargo, las causas pueden ser diferentes, aunque estemos encontrando hallazgos en biopsia similares. Y las nefropatías tubulointersticiales se van a comportar de forma muy diferente clínicamente a las nefropatías de otro origen.
Así que recordemos, no toda enfermedad renal crónica de causa desconocida es nefropatía endémica de Mesoamérica. La nefropatía de Mesoamérica tiene sus características muy peculiares que la distinguen de la enfermedad renal crónica convencional. Va a ser un paciente que nos puede llegar aún en estadios iniciales hasta deshidratado en vez de sobrecargado de volumen. La proteinuria es leve a moderada, categoría A1, A2 de Cadigo. A veces llegan a la 3 temprano, 300, 400 miligramos por gramo de creatinina de relación albúmina-creatinina, ya en categorías finales. La presión arterial elevada generalmente en la enfermedad renal convencional, pero en nuestros pacientes es increíble ver a un muchacho de 1,80 fornido con un cuerpo de atleta y le tomo la presión y tiene 90-60, 85-55. O sea, son presiones en el rango bajo o normal o apenas aumentado. El sodio, que normalmente nos toca restringirlo en el paciente renal convencional, a estos pacientes frecuentemente nos toca brindarles suplementos de sodio porque tienen hiponatremia. En parte por el daño tubular que presentan, pero también en parte, ojo, lo vamos a ver más adelante, porque a veces no sabemos transmitir la recomendación correcta al paciente en cuanto a cuánta agua tiene que beber y se hiperdiluyen creyendo que con eso van a hacerse un bien. El magnesio de igual forma puede estar bajo en nuestros pacientes. El ácido úrico, pues ocasionalmente en los renales se sabe que está aumentado más que en la población general, en la RC convencional, pero en nuestros pacientitos con nefropatía de Mesoamérica es muy frecuente. En estadios ya avanzados, categoría G4, G5 de filtrado glomerular Cadigo, estos pacientes, pues igual, rara vez van a tener edemas, pero sí mucha uremia, mucha anemia y generalmente van a llegar a diálisis orinando, que esa es otra cosa que les choca al paciente, a su familia. No entienden, doctor, pero si mi papá todavía orina, ¿por qué me dice que ya necesita diálisis? Y es un poco a veces difícil, complicado explicarle. Sí, su papá todavía orina, pero esa orina ya no está limpiando la sangre. Su papá se está llenando de urea, de toxinas, porque ya no está filtrando. Un ejemplo que les comentaba hace un momento. ¿Por qué es que tenemos que ir a las comunidades? ¿Por qué es que tenemos que apoyarnos y trabajar de la mano con los colegas y el personal de salud del primer nivel, de enfermería, promotores de salud, colegas médicos, todos juntos? Porque este paciente no nos va a llegar a la consulta al especialista sino hasta que ya es muy tarde. Es en la comunidad, ya vimos la tabla previa, a donde podemos buscarlo y encontrarlo. El estudio Manos es un estudio en el que colaboramos junto con la Universidad de Boston, en El Salvador y en Nicaragua. Lo que queríamos era reclutar a muchachos jóvenes de varias ocupaciones, gente que trabajaba en plátano, fabricando ladrillos, en hornos artesanales, cañeros, gente que trabajaba en construcción, en maíz, en varias industrias. Fuimos a las comunidades y a los sitios de trabajo. Formamos una cohorte de 569 personas. Queríamos encontrar a gente sana, seguirla por 3 años y ver qué pasaba. Quienes presentaban un daño renal, un deterioro y quienes no. Pero ¿qué fue lo que encontramos? Para nuestra sorpresa, la primera publicación que hicimos de Manos no fue los hallazgos de la cohorte, no. Fue la alta prevalencia de enfermedad renal crónica entre los trabajadores reclutados para el estudio en Manos. Ojo, estamos buscando gente sana. Esta gente no sabía que estaba enferma y la proporción da miedo. O sea, si uno va a las comunidades, a las zonas endémicas y busca, el que busca encuentra. Y ojo, que en este primer estudio tampoco no reportamos a los pacientes en la zona gris con un filtrado más de 60. Solo filtrado menor a 60. ¿Ok? Solo filtrado menor a 60. Y aún así, encontramos una altísima prevalencia de pacientes con enfermedad renal crónica en esta población que se creía o se suponía sana. De hecho, encontramos a 7 individuos, 1% de la cohorte, que ya tenían indicación de diálisis y no lo sabían. Y lidiar con el paciente, con el sujeto de investigación, el sujeto de estudio, y llegar y poner la cara y decirle, mire, usted ya necesita diálisis, cuando él creía que simplemente se estaba enrolando en un estudio para estudiar una enfermedad, pues no es fácil y es un trabajo que de mucho respeto yo siempre
manifiesto la admiración al doctor Jarquín y a todo el equipo de campo, que son quienes recopilan estos datos, porque como personal de salud nos toca vivir esta situación a diario y no es fácil. Uno quisiera poder hacer más por esta gente. Lo que les comentaba, pues una prevalencia alta de pacientes ya con enfermedad renal bien establecida, abajo de 60, que no lo sabían. Entonces, recapitulando, la detección temprana es simple y nos toca a todos. Y no solo en la nefropatía endémica de Mesoamérica, en cualquier enfermedad renal, entre más pronto descubramos al paciente, mejor le va a ir. Así que recordemos siempre tener en mente la tabla CADIGO, no solo tenerla en mente, sino que no parar de hablar de ella y comentársela a los colegas. Y si nos tenemos una reunión con endocrinólogos, con internistas, con médicos generales, con lo que sea, siempre como nefrólogos tenemos que llevar este mensaje. Tenga en mente la tabla CADIGO y diagnostiquemos a tiempo la enfermedad. Con esto pasamos del diagnóstico al manejo. Les dejo esta diapositiva porque, como les comentaba y nos comentaba previamente el doctor Correa Rotter también, no es fácil estar viendo esto de primera mano, viendo el sufrimiento que la enfermedad produce en las comunidades y lo que necesitamos, o sea, tanta necesidad que aún persiste. Los invito a buscar en internet este estudio que hizo Oriana Ramírez de España, que es un libro que se puede descargar gratuitamente y se llama Fotovoz, el tipo de estudio, las voces de los afectados por la nefropatía mesoamericana. Porque acá es bonito venir a presentar números y cifras, pero cada uno de esos números es una vida, es una persona, es un padre, un hermano, un hijo que se ha enfermado y que a veces tiene muy pocas oportunidades de seguir adelante. Entonces, ¿cómo tratamos la nefropatía mesoamericana? Bueno, esta pregunta me la hago a mí mismo, ni siquiera a ustedes, porque desafortunadamente tenemos muy poca evidencia generada y a la fecha el manejo continúa siendo empírico. Ojo, empírico, pero podemos usar el sentido común y realizar algunas intervenciones sencillas y de bajo costo con el fin de preservar el filtrado glomerular por el mayor tiempo posible. Ya vieron ustedes, a mí del caso que nos presentó la doctora Karen, me encantó primero la posibilidad de biopsia que leyó el doctor Milordi, qué lujo, ¿no? Y segundo, que tuvo un adecuado control y pasaron 4 años de seguimiento y ese paciente se mantuvo, hasta le mejoró un poquito el filtrado. ¿Por qué? Porque seguramente cuando él llegó llevaba una lesión renal aguda sobre crónica, como dicen los anglosajones, o como decimos nosotros, una enfermedad renal crónica agudizada. Y la parte aguda se resuelve y se estabiliza el filtrado y mejora un poquito. Pero carecemos de estudios que demuestren realmente eficacia y seguridad de las acciones que tomamos. Y sin embargo, como les hablaba previamente, sentido común. Entre más pronto se diagnostique, mejor será el pronóstico, solo con brindar educación al paciente. Y esto es crucial. Pero para eso hay que diagnosticarlo, así que fomentemos el uso de la tabla CADIGO. Todas las nefropatías intersticiales tienden a progresar lentamente. Esto es una bendición. Y es que la nefropatía endémica de Mesoamérica es una nefropatía intersticial crónica. Y sabemos que todas ellas progresan lentamente. Ojo, siempre y cuando se controle el factor causal o la exposición causal. El problema que tenemos con esta entidad es que no sabemos la causa, pero sin embargo, podemos brindar ciertas recomendaciones como vamos a ver más adelante. Primero, educar al paciente para minimizar los factores de exposición o de riesgo, factores ya sea hipotéticos o demostrados, ¿no? Estamos hablando de estrés térmico, exposición a agroquímicos, consumo de analgésicos, uso indebido de bebidas alcohólicas, consumo de tabaco, cigarrillos, etcétera. Pues nada nos cuesta educar al paciente, nos toma un poquito de tiempo, pero quizá de todo lo que les voy a presentar es la medida que mayor efecto tiene. Y digo quizá porque de igual forma no tenemos forma de validarlo, no se ha logrado hacer un estudio a este respecto. Segundo, tenemos que controlar los síntomas. Si el paciente nos ha llegado por un dolor, tenemos que aliviar el dolor para evitar automedicaciones, para fomentar el apego al tratamiento. El paciente que llegó porque él siente calambres y yo no le doy nada y sigue sintiendo calambres, ese paciente no está motivado para continuar llegando.
Y tercero, tenemos algunas opciones de manejo farmacológico que vamos a ver a continuación. Pero primero vamos a hablar un poquito de lo que hablábamos antes, educación. Y miren qué lujo. En la educación yo les hablaba de estrés térmico, calor, exposición al calor. ¿Qué tiene que ver esto? Durante años hemos hablado que la nefropatía endémica de Mesoamérica está asociada al calor, en el sentido de que se presenta en las zonas calientes y las personas con mayor exposición progresan más rápidamente que las que no. Pero este estudio, de la misma gente que hizo el estudio DAPA-CKD, con la dapagliflozina, y aquí se incluye nuestro hoy lujo de coordinador de este webinar, el doctor Ricardo Correa Rotter, fue uno de sus autores. Ellos se les ocurrió brillantemente, dijeron, bueno, tenemos a 4.000 y tantos individuos en el estudio DAPA-CKD. Obviamente el objetivo del estudio, el desenlace, no era ver calor ni nada, pero tenemos a toda esta población y sabemos cómo les fue a lo largo de varios años. ¿Por qué no nos ponemos a ver en qué región viven? Porque tenemos de muchas partes del mundo, a cuánto calor estaban expuestos y cómo esto afectó, ya sea en el grupo que estaba tomando el medicamento que se estaba estudiando en ese momento o el placebo. Y la conclusión es demoledora. O sea, la exposición al calor puede hacer que la enfermedad renal crónica progrese más rápido. Ojo, estamos hablando de gente que son renales diabéticos, renales hipertensos. Ya estamos saliendo de nefropatía de Mesoamérica. Las personas con enfermedad renal son más vulnerables al calor. Y las personas con enfermedad renal también tienen más posibilidades que las personas sanas de acudir a emergencias, ser hospitalizados o morir durante las olas de calor. Esto es, a mi criterio, espectacular. O sea, presentado de una forma muy elegante, todo el reclutamiento del estudio DAPA-CKD y luego poder ver cómo el calor afecta también a estos pacientes. Pero lo más duro es que la asociación con el calor parece dosis dependiente. Con una exposición más severa al calor, se asocia a una disminución más rápida del filtrado. Y esto es preocupante, sin un umbral claro. Y con el cambio climático, pues cada año ese umbral va más arriba y arriba y arriba. Después de hablar al paciente de educación, educación sobre exposición al calor, sobre hidratación, sobre si él tiene que regar plaguicidas, pues que los riegue, pero que siga las indicaciones que dice. En la botella dice, póngase botas, use mascarilla, yo qué sé. Cada uno tiene sus indicaciones. Vimos en el caso de la doctora que esta persona se confiaba después de muchos años y regaba plaguicidas sin protección. Esté o no asociado a esta enfermedad. Es importante llevar educación a los pacientes e insistirles como profesionales de la salud en que cumplan recomendaciones. En cuanto a analgésicos, consumo de alcohol, plaguicidas, estrés térmico, lo que sea, todo lo que sean factores de riesgo, tenemos que minimizarlos. En cuanto al manejo farmacológico, buscamos una corrección de cualquier desequilibrio electrolítico, mantener una adecuada hidratación, pero sin excederse de la ingesta de agua libre. Esto es otro problema. Siempre nos pregunta, doctor, ¿y cuánta agua tengo que tomar? He visto en Instagram que son 2 litros. Espere, ¿y usted dónde trabaja? ¿Usted vive en la zona fría del país, en la zona fresca o en la costa o en la zona caliente? ¿Su trabajo es bajo el sol o es en aire acondicionado? Quien le va a decir a usted si está tomando suficiente agua es el color de la orina. La orina tiene que estar clarita, punto. No hace falta excederse, tomar exceso de agua. Nos puede luego agravar o inducir la hiponatremia o la hipocalemia, más en estos pacientes donde el daño vemos que es tubular y tienen un defecto de concentración. Recordemos también que hay que corregir, porque la hipocalemia per se puede acelerar la fibrosis intersticial. Tenemos que corregir también la hiperuricemia si hay indicación, porque hay que evitar la litiasis, problemas obstructivos, cólico nefrítico. Tenemos que evitar la aparición de gota. Recordemos que esto puede hacer que el paciente busque analgésicos posteriormente. Y no voy a esperar a que el paciente tenga dolor y se vaya a medicar y se tome un antiinflamatorio no esteroideo o esteroideo que me va a complicar su cuadro. Y corrección de la acidosis metabólica mediante bicarbonato. ¿Qué es lo que usamos más frecuentemente? Tanto en Panamá como en Guatemala, como en Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador y en Honduras. Pues usamos bicarbonato de sodio en polvo, no tenemos disponibilidad de tabletas para corregir la acidosis metabólica a dosis de generalmente 600 miligramos 2 o 3 veces al día, que es la dosis que utilizan los norteamericanos. Usamos el allopurinol, casi siempre en dosis pequeñitas, 100, 150 miligramos al día para reducir el ácido úrico.
Usamos suplementos de sodio. Ojo, estas no son recomendaciones. Aquí yo les he traído el chisme, les estoy contando lo que usamos, ¿verdad? Suplementos de sodio, de potasio, que lo que tenemos disponible en el mercado son jarabes de cloruro de potasio o gluconato. Usamos suplementos de magnesio y de calcio. Y espironolactona, también la hemos utilizado bastante, más que todo cuando la hipocalemia es refractaria, no me mejora el potasio del paciente. Y si hay albuminuria o hipertensión, aunque sea leve, usamos un IECA y un ARA2, pero con mucho cuidado por la deshidratación a la que estos pacientes pudieran estar expuestos. Se le debe explicar y educar al paciente a evitar la deshidratación. Ya para concluir, pues esta es nuestra dura y vergonzosa realidad actualmente. O sea, tenemos la urgencia de mejorar el conocimiento, los enfoques, capacidades diagnósticas y terapéuticas actuales. Se requieren ensayos clínicos para evaluar la eficacia y la seguridad de lo que estamos haciendo, pero también para evaluar el beneficio potencial de algunos nuevos fármacos nefroprotectores. Esto no se ha hecho todavía. La validación de las recomendaciones y las prácticas de prescripción para la prevención secundaria son una prioridad de investigación en salud pública en la región. Y con eso los dejo, les agradezco su tiempo. Ya nos dijo el doctor que va a quedar grabado en YouTube por si más adelante quieren seguir sufriendo, si no ha sido suficiente. Muchísimas gracias por su atención y por acompañarnos esta noche. Gracias, Ramón, muchísimas gracias. Perdón. Y bueno, pues han sido un par de pláticas extraordinarias. Karen nos encuadró la situación con una buena introducción y un caso clínico bastante demostrativo, y Ramón nos fue llevando de la mano. Nos fue llevando de la mano hacia tratar de responder los dos cuestionamientos que estaban planteados como objetivo de esta reunión, que son cómo sospechar, y peor tantito, como dice Ramón, estamos todavía un poco verdes, cómo tratar esta enfermedad. Aquí tenemos algunas preguntas. A todos les voy a pedir que sigan las instrucciones que dimos. Las preguntas, tengo algunas preguntas que he ido jalando del chat, pero las preguntas no van en el chat. Las preguntas van en el icono que dice preguntas y respuestas. Y lo reitero porque no tenemos problema de sacarlas pero es bueno que nos vayamos acostumbrando a este sistema que nos permite visualmente ver mejor las cosas. Aquí tengo una pregunta que fue la primera en entrar, y es del doctor Néstor Esquivel. Supongo que está haciendo en connotación directa de la nefropatía mesoamericana. La pregunta es, ¿siempre se trata la hiperuricemia? ¿Cuándo sí y cuándo no? Esta pregunta es controversial no solo en la nefropatía mesoamericana, sino en todas. Pero yo quisiera oír su opinión, Karen, Ramón, en nefropatía mesoamericana. ¿Qué es lo que ustedes piensan? Bueno, Karen. si empezamos con lo que dicen nuestras guías, CADIGO, pues en enfermedad renal crónica, en términos generales, lo que nos indica es que por arriba de 10, si el paciente no tiene síntomas, no tiene dolor, no tiene gota, no se debe tratar. Sin embargo, estas guías no fueron hechas evaluando pacientes con nefropatía mesoamericana. Entonces aquí es donde viene lastimosamente nuestra experiencia de lo que hemos estado viendo durante todos estos años, y los pacientes que hemos ido tratando para evitar litiasis, complicaciones y disminuye el ácido úrico son los que hemos visto que progresan menos. Debo decir que hacemos nuestra mea culpa porque no tenemos estudios, pero yo sí les puedo decir que estamos empezando un estudio nosotros acá, retrospectivo, para evaluar la disminución de la pérdida de filtrado glomerular en los pacientes que hemos tratado versus los que no se han tratado. Entonces, esos datos van a ser muy importantes porque es lo que estamos viendo todo el tiempo, específicamente en población con nefropatía mesoamericana, y por eso es que tenemos que estar seguros de que esa es la patología que tiene el paciente, ¿verdad? ¿Qué dice Ramón? Bueno, Ramón, a ver, ¿qué nos primero que añade? nada, coincido totalmente con Karen que los pacientes que les reducimos el ácido úrico les va mejor, pero nuevamente esto es bastante vergonzoso porque no me gusta hablar de la guía Yo Digo, sino que de la guía CADIGO, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de experiencia, y la experiencia pues a veces es engañosa.
Ujú. No lo podemos saber con certeza, pero tenemos que saberlo. Es una prioridad de investigación. Yo te voy a comentar dos cosas. Primera, creo que hay un colonialismo de investigación que, que no tengo pena en decirlo y que a veces no es ni siquiera intencional, no es porque sean mala gente o nuestros colegas o nuestros... No, 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 ¿qué va? Es gente muy bien intencionada y todo, pero tienen otra cultura, tienen otro bagaje científico previo. Y a veces, como por ejemplo ese corte de filtrado de 60, ¿no? Que a lo mejor en Europa funciona muy bien y a nosotros no, no va a funcionar, porque vamos a dejar fuera muchos pacientes. De igual forma, a lo mejor en otros contextos, en otras latitudes, pues tratar un ácido úrico solo si me sube de 10, 11, les va muy bien. Pero en nuestra experiencia hemos visto que a nuestros pacientes, si yo no se los bajo, va a tener gota, va a tener dolor, va a buscar un diclofenac, verifen, cataflán, antihipertensivo, reumofén, indometacina, ibuprofeno, 80 analgésicos para quitarse el dolor y me va a llegar más agravado. Este pacientito también luego me puede hacer una litiasis, una obstrucción, un cólico nefrítico. Eh, entonces, nosotros preferimos bajar el ácido úrico, pero no es una recomendación que podamos dar sobre evidencia, y esto sí debo ser muy, muy tajante. Me recuerdo en Bolonia hace unos años, en una reunión de ácido úrico, y hablaban justamente esto. Los colegas decían, miren, si en todos los estudios que hemos hecho, bajar el ácido úrico no detiene la enfermedad renal. Y yo pensaba para mí, bueno, sí, también bajar la presión arterial tampoco detiene la enfermedad renal. O sea, darles terazocina o amlodipino, metildopa, tampoco hay un efecto protector a largo plazo, ¿no? Excepto con los ARA2 y los IECA, ¿no? Y yo lo único que les dije fue dichosos los gotosos, porque ellos recibirán tratamiento. Bueno, pues me gustó este nombre coloquial que le diste a tus guías. Las guías de Ramón se llaman las guías Yo Digo. Está buenísimo ese nombre. Y sí, pero también dejaste muy claro que lo que se recomienda bajo experiencia, pues le falta mucho, requiere ser comprobado y a veces incluso cae en la inercia clínica tan peligrosa que nos sucede a los que hacemos práctica clínica que dice, bueno, las guías dicen que hay que hacer pero en mi experiencia a mí me ha ido bien y cambiando las cosas. La verdad es que no hay nada como la medicina basada en evidencia. Déjenme Correcto. seguir con otra pregunta. Denis Chávez pregunta, ¿a estos grupos de pacientes estudiados se han realizado determinaciones de micotoxinas y o metales pesados? ¿Quién quiere responder? ¿Ramón? ¿Karen? Bueno, casualmente en el estudio que estamos haciendo, que estamos todos participando, en el CURE, uno de los ítems que íbamos a analizar era los metales pesados en orina, pero esos resultados pues todavía no se van a tener. O Diga sea, bien que vamos a analizar, no que íbamos. que vamos, sí, cross my fingers, que vamos a analizar, ¿no? O sea que eso es una respuesta muy esperada porque de hecho eso es algo que todo el mundo está esperando. El metal pesado, el insecticida, el agroquímico, ¿qué papel tiene en la enfermedad renal crónica de causa no tradicional? Pues eso es lo que quisiéramos saber nosotros también. En El Salvador sí hay un par de estudios publicados donde hemos buscado metales. De hecho, lo primerito que yo recuerdo que se buscó hace 25 años fueron metales. La gente le tenía miedo al agua del pozo. Ujú. Había que ir a los pozos a buscar metales. Eh, no fue una cuestión sistemática, no se publicó, pero vimos que no había nada universal que explicara la situación en todo. Luego nos cayó el 5, como decimos en El Salvador, que bueno, si esto fuera una nefropatía por metales, tuviéramos una gran proteinuria y tuviéramos otro montón de señales clínicas, ¿no? Metales y metaloides, se me ocurre el arsénico, tuviéramos queratosis arsenical, leuconiquia striata, cosas que no vemos. Si esto fuera un saturnismo, plomo, veríamos la línea saturnina, trastornos neurológicos que tampoco vemos. Si esto fuera cadmio, veríamos el itai-itai, los dolores óseos que tampoco vemos. Pero aún así la gente siempre ha tenido ese miedo del agua del pozo. En el estudio Manos medimos metales pesados y estamos a punto ya de sacar un paper sobre estos resultados. Sí encontramos algunas sociedades en algunos lados, pero nada en nivel suficiente para Ujú. y nada en nivel como
como para explicar una pandemia en 1.500, 2.000 kilómetros de costa, un contaminante universal no se ha logrado determinar. Y sin embargo, seguimos de necios y como dijo la doctora Karen, ahora mismo en el estudio CURE se está intentando nuevamente tomar muestras ambientales, agua, polvo, suelo, pelo de los pacientes para buscar metales pesados nuevamente y tratar de descartarlo de una vez. Cuanto a micotoxinas, no se ha hecho y sería interesantísimo, específicamente la ocratoxina A, muy común en el maíz, en el palito, el tronquito del maíz, y el maíz es un alimento muy común en la zona mesoamericana también. Sería interesantísimo hacerlo. Eso no hemos tenido oportunidad, fondos para poder hacerlo. La ocratoxina ha demostrado ser profundamente nefrotóxica en una epidemia regional que hubo en Marruecos hace muchas décadas, así es que suena interesante. A ver, otra pregunta. Perdón, con la ocratoxina, y perdón que interrumpa, Ricardo, el problema es que tendría que ser una exposición o una ingesta de ocratoxina que solo la tomaran los hombres. Y Sí, no, claro, hay es- factores peculiares ahí. A ver, Gustavo, vamos a saludo a Gustavo Aroca que nos pone una pregunta. Hola, Gustavo. ¿Hay alguna correlación entre afrodescendientes y raza blanca? ¿O qué tantos casos se ven por supuesto, yo supongo en relación a la frecuencia de dichas poblaciones en las regiones afectadas? ¿Hay algo que ustedes puedan comentar? También siempre nos llamó la atención, pero aquí sí yo quiero escuchar la opinión de Karen después de Ujú. dar dos pinceladas breves. Primero, siempre nos llamó la atención que la enfermedad estaba en la costa del Pacífico, no en la costa atlántica. En Centroamérica sabemos que hay una diferencia, no de raza, porque los humanos no tenemos raza, hay diferencias étnicas, ¿verdad?, de origen, eh, entre la costa atlántica y la costa pacífica, y siempre nos llamaba mucho la atención eso, que es la población mesoamericana la más afectada, de herencia mesoamericana. Hasta el año pasado que salió un trabajo espectacular de la Universidad de Boston, que fue en Nicaragua. En ese trabajo yo en particular no participé, pero se hizo un estudio genético grande y se demostró que había una predisposición o una mayor frecuencia en los pacientes que eran descendientes hispanos, mesoamericanos hispanos, por sobre las otras etnias que nos hemos mezclado en la región. Bien, Sí. ya Eh, tendremos alguna oportunidad para discutir entre etnias y razas, pero eh, sí hay razas, blanca, negra, asiática, y también hay etnias, y una etnia es la hispana, pero la etnia hispana pues no tiene nada de raza, son todas las razas combinadas. Somos una sopa de verduras. Karen, querías comentar. Sí, es muy interesante la pregunta del doctor Aroca. Si se acuerdan del mapa de agricultura que pusimos en la exposición, por ejemplo, en Panamá, en la parte del sur hay ascendencia española y en la parte del norte es donde tenemos ascendencia afroantillana. Y casualmente, pues no tenemos nosotros en nuestros registros y tenemos una cohorte más o menos como de 80 pacientes y ninguno tiene raza negra. Sin embargo, hay lugares más específicos en donde anteriormente en Panamá habían esclavos y ahí tenemos unos grupos de pacientes, pero están inmersos en una población en donde hay riegos aéreos y que tienen una calidad social específica diferente a los demás. Y sabemos por otros estudios que hay lugares en donde están los sitios más calientes y tenemos otros estudios en donde sabemos que probablemente haya una predisposición genética, ¿no? Así que bueno, eso todavía está por definirse. Muy bien. Aquí tenemos un asistente anónimo que pregunta algo interesante. ¿Existen determinaciones de magnesio en sangre o en orina de 24 horas, sobre todo en pacientes con hipopotasemia refractaria? A ver, Ramón, esa te la paso a ti. Buenísima pregunta. Mira, sí, la hipomagnesemia es común. Y lo que pasa es que no siempre tenemos acceso a mandar un examen de magnesio. Pedimos lo básico, sodio, potasio. Si el potasio no mejora, se le insiste al paciente, mire, hagamos el magnesio en un laboratorio particular y sale bajo. Y corregís el magnesio y eso te corrige el potasio, ¿verdad? Ujú. Eso también se observa
con cierta frecuencia, es bastante común. Por eso en la diapositiva del manejo farmacológico también incluí los suplementos de magnesio. Excelente. A ver, aquí hay otra pregunta interesante. La doctora Marbelis Rodríguez. Fíjense qué pregunta tan interesante. La mayor incidencia en el sexo masculino es porque esta población tiene claramente mayor exposición a factores de riesgo para desarrollar la enfermedad, o el sexo femenino tiene factores protectores aún teniendo la misma exposición a factores de riesgo. Creo que es súper importante porque hay más de una clara evidencia de prevalencias diferentes entre los diferentes sexos. Su opinión. Bueno, inicialmente yo creo que nadie veía pacientes mujeres, porque estos pacientes, los que iban a trabajar y que hacían esas tareas eran los hombres. Pero hemos estado empezando a ver mujeres porque ellas también están yendo a trabajar y haciendo algunas de las tareas que realizaban estos pacientes. Incluso hay comunidades en donde ha habido un alto índice de mortalidad y las que tienen que ir a trabajar son mujeres. O que se mudan cuando hacen migración por Zafra y trabajan y viven ahí. Entonces hemos empezado a ver mujeres afectadas. O sea, Karen, tú has dicho claramente que es exposición, Ujú. que no es algo que haya un factor protector en el género. Tu impresión es que es algo de exposición, porque primero vimos hombres, pero ahora vemos mujeres, porque están haciendo el mismo trabajo y están teniendo la misma exposición que tienen los hombres. ¿Estás de acuerdo, Ramón? No, A ver, a ver, venga. eh, yo a fecha de hoy todavía tengo mis reservas y lo dije en la charla. Ojalá que el tiempo me desmienta y yo esté equivocado por enésima vez, porque ya me equivoqué varias veces por hablar mucho y creer mucho en una cosa muy férrea sobre esta enfermedad y resulta que al final, pues no era así. Pero yo a fecha de hoy no he visto ninguna mujer con esta enfermedad. Uno se pone a descartar las que me han remitido. Una salió una glomerulosclerosis focal y segmentaria, otra me salió lupus, otras dos que habían tenido leptospirosis y era una... A ver, entonces te pregunto yo a ti, ¿es exposición o hay un factor de predisposición de género, independiente de la exposición? ¿Cuál es tu hipótesis? Sé que estás inventando un poco. Las Las dos. dos. Ok. Esto, para mí, que hay una predisposición ya previamente y luego hay una exposición que se aprovecha de la vulnerabilidad de la predisposición. Como sucedió en el COVID. El Exacto. COVID era más grave en hombres, más grave en hombres Obesos, eh, obesos. obesos, terriblemente, he de decir, más frecuente en hombres calvos, y eso no sé por qué, pero está perfectamente estudiado en España, y había un montón de factores que probablemente tienen que ver no solo con la genética, sino con aspectos hormonales. Déjenme ponerles una o dos más preguntas. A ver, ¿existe alguien monitoreando y estudiando diagnóstico de CKDU o nefropatía mesoamericana en pacientes centroamericanos que emigraron a Estados Unidos? Me imagino que aquellos pacientes con múltiples factores de riesgo menos el factor de riesgo ambiental al migrar pueden presentarse clínicamente diferente que aquellos que están localmente. Esto es interesante, una buena pregunta y la respuesta estará acompañada con algunos estudios, tal vez no de la mejor calidad del mundo ni en las mejores revistas, pero ya están publicando los americanos algunas cosas. Ahora empezamos por Ramón y después si Karen quiere complementar, si lo ve necesario. A ver, sí, tenemos mucha población que migra en nuestra Ujú. región, más que todo el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador. Hasta el, hasta el año pasado, yo había contado 8 case reports, reportes de caso en la literatura norteamericana de pacientes con nefropatía endémica de Mesoamérica en Estados Unidos. Paciente migrante, guatemalteco, nicaragüense, salvadoreño, hondureño. 8 casos. Y no, se manifiestan igual. Y llegan a urgencia porque tienen dolor en el dedo gordo del pie. Y, y tienen ácido úrico alto y potasio bajo y fibrosis intersticial y todas las pruebas negativas.
El cuadro clínico, y es lo bonito, que nosotros no hemos publicado casos, sería interesante hacerlo también. Lo intentamos una vez, pero no pudimos, fracasamos en una serie de 20 casos y por cuestiones burocráticas no se pudo. Pero los norteamericanos sí, les gusta presentar casos, y en los americanos de nefrología siempre va uno o dos casos de nefropatía mesoamericana y se están presentando igual. Es más, ellos a veces logran descartar porque tienen mayor capacidad diagnóstica y tienen acceso a otras Mm. pruebas y pruebas genéticas. Acuérdense que nefropatías perdedoras de potasio también nos podemos meter a Bartel y a Glitter y a otro montón de cosas, ¿no? Que son un poquito más complicadas de Muy bien. diagnosticar. A ver, voy a pasar a otra pregunta, Karen, y te la voy a pasar a ti. Primero, nada más mencionar que la pregunta anterior era de la doctora Carmen Lorena Cajina Aguirre, a quien le agradecemos su pregunta. Esta siguiente pregunta es del doctor Carlos Alberto Galeana Bustos, y él nos pregunta, dentro de los estudios que se han realizado, ¿se han analizado patrones alimenticios que participen como posible causa de la nefropatía mesoamericana? ¿Qué conocimiento tienes de esto, Karen, o si sabes si hay algún análisis de esta naturaleza? Bueno, en Panamá hay una serie que se está haciendo, no se ha publicado, en el cual sí se evaluaba de dónde toman agua y cuál era el patrón alimentario que tienen los pacientes. Lastimosamente, las áreas donde viven estos pacientes son áreas pobres, ¿no? Desnutrición, estos pacientes no tienen proteinuria, pero no tienen un buen suplemento de proteínas, por ejemplo. Y sabemos que esto en la desnutrición, al igual que todos los hábitos, el tabaquismo, el abuso de licor, pues tiene un impacto, ¿no? Muchas gracias. A ver, tenemos otra pregunta, un par de preguntas del doctor Miguel Herrera. Bueno, lo primero es un comentario. Él nos escribe aquí en este chat de las preguntas y respuestas que existe un estudio de la asociación del polimorfismo de la uromodulina, teniendo en cuenta este polimorfismo de esta proteína, se ha relacionado a mayor susceptibilidad de enfermedad tubulointersticial crónica y de enfermedad renal crónica en general. ¿Hay algo que alguno de ustedes haya conocido y literatura consistente que pueda relacionar a esta forma de enfermedad tubulointersticial que es la nefropatía mesoamericana con el polimorfismo alterado de la uromodulina? ¿Quién quiere tomarnos? Pero Karen, puedo, adelante. puedo aportarles que casualmente Gracias. nosotros estuvimos buscando esos patrones de uromodulina en nuestros pacientes y no encontramos ninguna alteración, pero sí encontramos una alteración en una mutación en el ApoE4. Y el 26% de los pacientes que la presentaban tenían hiperuricemia. Entonces, esa es ahora la variante que estamos estudiando y hemos encontrado algunas otras variantes, pero no hemos terminado el estudio. Pero sí fuimos a buscar, esa fue nuestra primera opción y acá en Panamá pues no la encontramos en los pacientes, no había esa variante. Bueno, a ver, un par de preguntas o una más. El mismo doctor Herrera pregunta, en su experiencia, y esta va para Ramón, criterios de biopsia renal, tiempo a considerar rebiopsia y criterios de rebiopsia, si es que existen, y así lo pone, en su experiencia, en el entendido de que no hay un consenso. Así es que quieren la información de tu digo, ¿cómo se llama el tuyo? No, que es Yo digo, Mi Yo digo. digo, sí. Sí. Mira, a ver, esa pregunta me gustaría más que la respondiera Karen, porque ella tiene ujú, acceso Vamos a a ver. biopsias, nosotros no tenemos acceso a biopsias. El sí. criterio, te lo diría hipotéticamente sencillo, si hay proteinuria, albuminuria que me llama la atención o hematuria, se la ganó, ¿no? Si sospecho lupus, por ejemplo, también, pero ella es la que tiene experiencia con biopsias y me gustaría escuchar, Karen. Gracias, Ramón. Vamos a pasarle el micrófono a Karen. Karen, tu opinión. Sí. Bueno, es interesante la pregunta porque si tú miras los laboratorios y no encuentras nada, ¿cómo le dices al paciente voy a hacerte una biopsia, verdad? Pero muchos de estos pacientes son muy jóvenes y si te llegan con una creatinina 1,4, 1,6, 1,8 y tú no encuentras por qué, tú tienes que ir a buscar quién no tiene, ¿verdad? Y es importante, y si el paciente tiene una IgA que está empezando, o sea, hay que descartar otras patologías porque yo necesito ver si yo puedo brindarle un
tratamiento y no decir, ah, tienes una mesoamericana, no hay tratamiento para ti, ¿verdad? Muchos de estos pacientes que son jóvenes y nos dicen, pero ¿hay algún otro estudio que me puedan realizar? Y como en el mapa volvimos a ver que las capitales de nuestros países están lejos de donde viven estos pacientes, eso es una limitante y muy probablemente por eso, y porque no hay acceso a biopsias en nuestros países, es que no hemos podido realizar más biopsias. En nuestros centros nosotros hemos ido aumentando nuestro diagrama, a ver quién más le podemos hacer biopsias, qué estudio podemos hacer, y hemos ido encontrando más nefropatía mesoamericana. Ya llevamos 4 mujeres con diagnóstico histopatológico por exposición. Entonces es interesante porque el paciente quiere saber qué tiene y yo quiero sacarme de todos los diagnósticos que yo pueda excluir para no equivocarme y no dar el tratamiento que necesita. Aparte que me sirve para la progresión. No hay un criterio de rebiopsia, en verdad, porque si yo veo que el intersticio tiene 70% de ese paciente, yo no le voy a hacer nunca más una biopsia. Pero sí me sirve para preparar al paciente, decirle, bueno, vamos a hacer un seguimiento estrecho, que el paciente entienda y decirle, en algún momento puede ser que requieras diálisis, y es importante que te quedes con el nefrólogo y no te pierdas, ¿verdad? Y mira, llevamos 4 años con este paciente y con muchos otros más, solamente con la orientación y la educación, ¿verdad? Que es lo que hablamos al principio. Karen, muy bueno, muy claro, y aquí has permitido dejar muy en claro que la discusión existe. Ya le dijiste a Ramón que tienes 4 mujeres biopsiadas y Sí. que tienen exposición directa. Entonces hay controversia, hay discusión y tenemos visiones, visiones complementarias y diferentes. Y la otra cosa que dejaste muy en claro es que no hay criterios de rebiopsia porque en la nefrología y en esto es tan individual que en este sí y en aquel no, y tienes que usar toda tu cabeza para pensar. Antes de pasarle el micrófono a Vicente, nuestro presidente electo, y que está aquí acompañándonos el día de hoy, nuestro futuro presidente, solo quiero abordar un punto que el doctor Néstor Esquivel había preguntado muy al principio y que me brinqué o no me di cuenta. Uso de inhibiciones SGLT2 en nefropatía Mm, mesoamericana. Me permito hablar un poco de esto porque, como vieron, pues yo estoy bastante involucrado en este tema y tanto más en el de inhibición SGLT2. Si bien hay algunos indicadores que nos hacen pensar que puede ser beneficioso, y es en particular el beneficio sobre inflamación y hemodinámica, sobre todo inflamación, transporte de oxígeno y hemodinámica de la inhibición SGLT2, tenemos que dejar muy claro que no existe ninguna experiencia. Y hoy por hoy, ninguno de nosotros podría recomendar el uso de estos fármacos. Hemos buscado y vamos a seguir buscando, creo que estamos no tan lejos de conseguir algún poco de apoyo y auspicio para usar este tipo de fármacos en población con nefropatía mesoamericana en la región. El problema es que los números de pacientes requeridos para responder esta pregunta son miles y el seguimiento es muy largo, y pues ha sido inviable desde el punto de vista económico. Pero hay sustento lógico, como lo puede haber también con el uso de antagonistas del receptor mineralocorticoide como la ujú, finerenona. ujú, Entonces, ahí tenemos fármacos que sirven en variantes de enfermedad renal crónica que no tienen actividad inmunológica, y esta es una de ellas. Esta es una de ellas, y podrían tener un efecto en retrasar el daño túbulo-intersticial. Si alguien más quiere hacer un comentario final, perdón, vamos a pedirle a Karen un comentario final, a Ramón un comentario final, y después yo le paso el micrófono a nuestro amigo Vicente porque yo ya he hecho el mío. Karen. Como no, muchas gracias. Creo que este es un tema que sigue siendo muy controversial, pero es importante la difusión. Muchos nefrólogos no están expuestos a estos pacientes, así que no los han visto y no saben cómo diagnosticarlos. Sin embargo, cada vez que se da uno de estos temas, hay alguien que piensa en un paciente que vio y que no sabía que podía tener este diagnóstico. Entonces, la importancia de sospecharlo, si no conozco la enfermedad, no lo voy a hacer, como cualquier enfermedad rara, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener estos espacios y le agradecemos a Sinan la oportunidad. Gracias, Karen. Ramón. Lo que no sabemos, que no empañe lo que sí sabemos y que podemos hacer.
Y con solo buscar a estos pacientes y diagnosticarlos, ya estamos haciendo mucho. Espero yo que en un futuro cercano podamos cumplir el sueño de poder empezar a hacer estudios ya sobre tratamientos, pero por lo menos sabemos cómo buscarlos, a quién buscar. Esto lo tenemos clarísimo. Entonces, los invito a todos a, a- a trabajar en la prevención, no solo de la nefropatía endémica de Mesoamérica, sino que de la enfermedad renal crónica en general. Creo que mis palabras van a resonar un poquito más en el contexto de los recientes acontecimientos en la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que trabajar en prevención primaria y secundaria. Y esto es tarea prioritaria para todos. Gracias, Ramón. Y yo, de mi parte, agradezco a Slan la oportunidad de participar en este excelente panel como coordinador y con excelentes ponentes como Karen y como Ramón. Vicente, el micrófono es tuyo. Gracias, Ricardo, y felicitarles y agradecerles. Sobre todo, ha sido un espacio súper bien aprovechado. Se ha quedado la pelotita ahí rebotando en el tema de que probablemente todos podemos detectar tempranamente este tipo de casos. Han surgido muy buenas ideas para hacer quizá proyectos de investigación durante el panel y se trata de esto, ¿verdad? Se trata de esto, de que verdaderamente pueda SLAM potenciar esos espacios. Y quiero decirles a los queridos amigos de la audiencia que si tienen algunas ideas, si ustedes quieren seguir comentando, pues aquí tenemos a 3 miembros del Comité de Nefropatía Mesoamericana, son 4 coordinadores, 10 miembros, N cantidad de colaboradores, y eso se trata, que la sociedad pueda ponerse al servicio de ustedes para poder desarrollar algunas ideas, proyectos, asesorarlos, dar consejos en los casos. Así es que para eso es importante. Si tú estás realmente interesado en el tema, pues aquí están las personas que son los actores que están en primera línea haciendo este trabajo. Así es que gracias, queridos amigos, y me quiero colgar del comentario de Ramón. Efectivamente, ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud ratificó una resolución para que las enfermedades catastróficas puedan ser realmente disminuidas en incidencia y prevalencia, tratando y detectando temprano la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, esa SLAN se está preparando justamente para poder enfrentar esa resolución y para poder realmente hacer que esa resolución cobre vida, porque puede ser un papel nada más que va a quedar ahí firmado, pero si nosotros realmente incidimos, gestionamos, usamos la influencia, yo creo que vamos a poder, como nefrólogos latinoamericanos, poder hablar por los pacientes y poder hacer que ellos se vean mucho más beneficiados en términos de detección temprana, prevención, acceso a medicamentos, acceso al tratamiento. Por lo tanto, esa es la tarea nuestra. Gracias, Ricardo. Como siempre, Gracias. magnífica moderación y coordinación. Gracias, Ramón. Gracias, querida Karen. Un saludo a cada uno de ustedes. Y pues ahora vamos a pasar a los anuncios parroquiales. Yo sé que todos están esperando qué tiene que decir Slan ahora. Bueno, cada día estamos ya realmente emocionados porque Slan está creciendo. Aquí está la oportunidad de hacerte tú miembro de la sociedad. Si tú te haces miembro de Slan, puedes tener la oportunidad de hacerte miembro también de la Sociedad Europea Renal y la Sociedad Internacional de Nefrología. Ya Ricardo será nuestro embajador próximamente ante la Sociedad Europea Renal. Estamos fortaleciendo lazos con los europeos en ese sentido. Así es que aquí están todas las tarifas y toda la oportunidad. Escribe a info@slam.net o visita la página slam.net para más información. Quiero contarles que estamos cada día más cerca eh, de, de, de poder acercarnos a un tema que es importante, que es el Congreso. El Congreso SLAM 2025 les espera. Toda la información del Congreso está en slam.net, pero hay un programa que queremos puntualizar y es el programa de las pasantías para nefrólogos jóvenes. Si alguno, bueno, de los aquí presentes en el panel, no creo, ¿verdad? Pero si alguno tiene, o tal vez Karen, menos de 40 años, puede aplicar todavía a esta pasantía. Es una pasantía, una rotación de 3 semanas por el Ecuador en centros de excelencia. Tendremos también la oportunidad de recibir un curso de actualización en nefrología dado por la Sociedad Ecuatoriana y una beca para participar del Congreso SLAM 2025. Así es que se está cerrando ya el plazo.
De hecho, esta semana se cierra el plazo para todos aquellos que quieran aplicar a una pasantía para poder rotar. Es una beca que les estaremos dando para poder participar de esto. Escriban por favor a info@slam.net o ingresen a la página de slam.net y ahí está la información para todos aquellos que quieran participar de una pasantía para nefrólogos jóvenes. Hemos tenido ya 2 en el pasado, ha sido una experiencia maravillosa. De hecho, nuestro comité de nefrólogos jóvenes surgió a raíz de una de esas pasantías, así es que yo creo que es una magnífica oportunidad. Si usted es un centro formador de nefrólogos y tiene contacto con los egresados, escríbales, invítelos a participar, son experiencias maravillosas. Esto no es para residentes de nefrología, es para nefrólogos ya consumados, pero no tan consumados porque tienen que tener menos de 40 años. Muy bien, sigamos entonces con los anuncios. Les recuerdo toda la información de nuestro congreso. La próxima semana tenemos un tema muy interesante sobre obesidad y su rol en el síndrome metabólico. Tenemos invitados de lujo, como todos los miércoles, así que no se pierdan el 4 de junio, nuestra miércoles de Slam acerca de obesidad y su rol en el síndrome metabólico. Y bueno, recordarles, ya está la guía para enviar trabajos libres. Estamos también en los últimos días para que ustedes puedan mandar sus trabajos al Congreso de Slam. Aquí está el código QR que ustedes pueden bajar, ahí está toda la información para poder mandar los trabajos. Algunos trabajos serán seleccionados como comunicaciones orales, el resto en modalidad de póster, pero sí es importante porque es un espacio que estamos tratando con el comité organizador, con el comité científico, de crear un espacio abierto, un espacio para que haya discusión, para que los residentes puedan presentar sus casos, puedan presentar sus experiencias. Así es que les motivo, les exhorto a que verdaderamente hagamos uso del espacio que la sociedad nos da. Y estamos considerando que los trabajos en póster y las conferencias orales puedan ser publicadas en un suplemento especial en la revista Nefrología Latinoamericana. Así es que arriba ese ánimo, de verdad es importante que nosotros podamos usar el espacio, esa vitrina que nos da el Congreso para presentar las experiencias. Aquí están las tarifas de inscripción y toda la información de nuestro Congreso está en la página slam.net. Visita nuestra web, ahí está, descarga el código QR en este momento y ahí está toda la información, está el programa ya en advance, así es que hay muchas cosas que ustedes pueden llevarse de nuestro congreso, aparte de visitar el Ecuador, visitar la ciudad de Guayaquil, que está espectacular, comer rico, pasarla bien, tener un rato entre compañeros, nefrólogos, amigos de la nefrología. Sin más, quiero agradecerle una vez más a nuestro queridísimo Ricardo Correa por la magnífica moderación. Gracias, apreciada Karen Curville desde Panamá. Un saludo muy especial a todos los panameños. Recuerden que ellos van a recibir el Congreso de Panamá 2027, así es que va a ser una maravillosa fiesta muy centroamericana y caribeña. Y como siempre, a nuestra autoridad mayor en el tema de la nefropatía endémica mesoamericana, al querido Ramón García Trabanino, un abrazo a toda la comunidad salvadoreña y la verdad esperamos y el otro año visitar sus países, visitar sus congresos, fundirnos en un abrazo y poder compartir y soñar con una nefrología que pueda estar a la altura, plomo, nivel y escuadra a todos nuestros pacientes. Un abrazo grande desde Slam. Gracias por estar aquí, amigos. De verdad, un abrazo muy latinoamericano y que tengamos una excelente noche todos y todas en esta ocasión. Hasta pronto. Felicitaciones, doctores.